Muy buenas tardes. Bueno, es una alegría y es también para Marinilla un honor contar aquí en esta tarde, en esta casa, con unos profesionales destacadísimos en el tema de la moda y todo lo que se relaciona con las capacidades para hacer buen vestir. En este conversatorio, Vestir el paisaje, moda e identidad como expresión del territorio, nos acompaña Maite Cantero Aceña. Nos acompaña José Moreno Álvarez y Luis Cuervo López. Ahora daremos la reseña de cada uno. Le agradecemos al señor alcalde municipal, a la secretaria de Desarrollo Económico, la querida Lady Rivera, la posibilidad de que en el marco de Marinilla está de moda, en su cuarta versión, se pueda hacer algo tranquilo y conversar con mucha fluidez y con la tranquilidad de una casa de estas sobre los temas que ya dije. Gracias, esta casa es de la familia López López. Muchas gracias a ellos, a todos. Aquí está María Elena, Beatriz, mi esposa. Gracias porque este es un refugio que puede servir para estar tranquilos, fuera del bullicio, hablando de cosas interesantes. También en esta oportunidad hay una exposición de las corporaciones de la Fundación FESNI, de ASDI, unas expresiones también de las propuestas de Luis, y hay una exposición que se llama Instalación, está de la artista Paula Castaño, que es un tema muy hermoso porque está relacionada con el vestir, pero a través de un homenaje y rendirle un recuerdo a los afectados por la violencia. Entonces también tendremos oportunidad de entrar allá. Lady, creo que usted nos va a hacer un saludo. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Bueno, no, simplemente agradecerles, bienvenidos a Marinilla, gracias a Luis por permitir estos espacios, por abrir la casa vacía, un espacio que ayer tú nos mostrabas en pasarela, pues yo creo que una apuesta, y lo decía y vuelvo y lo reitero acá, me encanta ver cómo se vuelve un proyecto de una persona en un proyecto familiar, un acompañamiento de tu mamá y de tu papá, a ellos muchísimas gracias. Sumarse obviamente en Marinilla está de moda este escenario, este espacio para conversar, era también una apuesta de Marinilla y era querer descentralizar un poco lo que tenemos en el parque principal. Decirles que Marinilla está de moda es una apuesta de la Secretaría, como se los comentaba ahorita, por articular, por sumar, por resaltar, pero sobre todo por mantener viva una tradición en nuestro municipio y es la manufactura. Entonces, bienvenidos a Marinilla, espero que ahorita que salgamos de acá, que hagamos obviamente el recorrido por las colecciones que está en este espacio que quedará abierto para que las personas lo puedan disfrutar al menos hasta las 7 de la noche, que el día de mañana también algunas personas lo puedan visitar, también comprender lo que pasa en la instalación que tenemos con el Consejo de Paz y que hacemos gracias a Paula Castaño. La artista es, se los decía ahorita y lo dijeron ayer, la ropa también habla, tiene voz y yo creo que eso es lo que hemos resignificado en estas pasarelas y en este Marinilla está de moda. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias a las creadoras que están acá y que montaron obviamente toda esta exposición y bueno, yo creo que venimos a escucharlos a ustedes, no a mí. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes, gracias por estar acá. Y gracias a Betty y a Francisco por invitarnos a estar en esta casa familiar. ¿Sí se escucha? Sí. Así pegadísimo. Bueno, nosotros vamos a procurar tener un conversatorio. Esto no es una ponencia académica, sino que estamos esperando generar un entorno
cómodo, seguro y afable entre nosotros para empezar a hablar de temas que ya Lady empezó a plantear como en su introducción general, y es el tema del territorio, la moda, la identidad y la diversidad. A mí me gustaría arrancar el conversatorio hablando de un tema en particular, y es el paisaje. Lo que nosotros los tres estuvimos como pensando y analizando como, bueno, ¿de qué nos sentamos a hablar cuando Betty nos invitó en medio de Colombia Moda entre desfile y desfile? El paisaje, por ejemplo, siempre ha sido un recurso y un tópico muy usado en el arte. Siempre ha sido recurrente y tiene que ver con la contemplación, con tomarse el tiempo de mirar al otro, de mirar al espacio, de mirar el entorno, cómo se comportan las situaciones. En el paisaje empezamos a encontrar lecturas, y empezamos a encontrar no solo lecturas espaciales, sino también lecturas culturales, dependiendo de la temperatura del sol, dependiendo del color de los pájaros, dependiendo de cómo los pueblos se resignifican en ese paisaje, empieza a aparecer la identidad. Y hay algo desde la identidad que siempre está muy marcado. En el caso de nosotros, yo soy fotógrafo de moda, ejerzo fotografía de moda hace más de 12 años, y mi conexión con Maite apareció por la moda, y ella es diseñadora de modas. En ese discurso de ser diseñadora de modas hemos compartido espacios académicos, investigativos, laborales y todo el cuento, y termina apareciendo la tercera persona de este conversatorio, que es Louis, y Louis aparece en las aulas de clase y aparece en los pasillos de Colombia Moda, y siempre aparecen personas como Maite, como Louis, incluso como el amigo de nosotros, Camilo Álvarez, que está por allá, levante la mano. Donde siempre las conversaciones empiezan a hablar del cuestionamiento de uno para qué hace moda, uno para qué cuenta historias, uno para qué habla de la identidad, y es como si uno siempre, y voy a usar una frase muy de pueblo, uno siempre tiene un entripado, uno siempre tiene algo por contar, y no hay nada que narre mejor que la forma en la que nos vestimos. La ropa es un mapa. A través de la ropa nosotros empezamos a identificar de dónde venimos, a qué pertenecemos y, sobre todo, muy importante, a dónde vamos o a dónde nos estamos proyectando. Cuando empezamos a hablar de ese tipo de cosas, empiezan a aparecer como una serie de experticias que nos hacen a todos empezar a tener una visión particular. A mí nadie me puede decir cómo es el mundo si yo no lo experimento a través de mis ojos, o a través de mis manos, o a través de mi cuerpo. Todo el tiempo estamos hablando del paisaje, pero volviendo al arte, el arte del paisaje es lo que más está cayendo en desuso en este momento, porque no nos estamos deteniendo a ver qué estamos haciendo, cómo aparece, cómo se configura. Si nosotros nos sentáramos a ver el cuerpo como un paisaje y empezáramos a contemplar cómo todos nos estamos vistiendo y qué estamos haciendo desde ahí, vestirse empieza a tener una narrativa. Y creo que es importante preguntarle, por ejemplo, a Maite en este momento, lo que estamos empezando a ponernos hoy, cómo nos define como personas o cómo nos define como industrias de moda. Tú lo nombraste ahorita un poquito. La moda es un lenguaje, aunque no le piensen mucho en las mañanas, cada cosa que se ponen tiene algo para decir de ustedes, de su forma de relacionarse con las personas, de su concepción hasta de cómo perciben el mundo, ¿cierto? Parte de la magia de la moda es eso, contar una partecita de historia propia que el otro puede leer, ¿cierto? Las personas siempre han pensado que la ropa es una parte superficial de lo que
somos como cultura, pero para mí es la forma de arte que democratiza el lenguaje de lo que está pasando, tanto del paisaje, del territorio, de la propia identidad. Entonces, sí creo que si ustedes piensan, y lo dice Camilo Herrera de Radar, lo único que hacemos 24/7 es vestirnos. Y eso es muy importante comprenderlo desde el negocio, desde la identidad, desde lo económico. Ni siquiera nos alimentamos 24/7, ni siquiera dormimos 24/7, ni siquiera trabajamos 24/7. Entonces, ¿por qué no tomarnos más en serio esa capa del lenguaje que nos permite comunicarnos? Cuando las personas empiezan a construir su identidad, que yo creo que empieza como en la adolescencia, pues como niñez, adolescencia, aunque yo pues te digo que he sido como 80 versiones, he sido muchas mujeres a lo largo de mi vida, pero la moda me ha permitido también experimentar quién soy, ¿sí? Entonces yo creo que es comprender la profundidad y la herramienta que es la moda para relacionarnos con todos. Pero es que, por ejemplo, cuando uno arranca a hablar de ropa y cuando uno arranca a hablar de moda, yo creo que uno por la mañana, cuando se despierta, el primer hecho político que uno produce es vestirse. O sea, Oh, yes. no es, hay gente que sí piensa mucho el look o el vestido, lo piensa mucho desde la noche anterior, o hay gente que lo hace semanas, o todo ¿vos lo pensás desde la noche? Yo lo pienso desde la noche, pero yo quiero saber aquí las personas, ¿quién lo piensa desde la noche anterior? Y lo organizan según el evento que vayan a tener el otro día, ¿cierto? Por ejemplo, esa camiseta estampada, ¿por qué es la de hoy? Pues me llamó la atención. Ok. El color, por el día tan bello, por el evento, pues, Ajá. por la diversidad, porque también tiene un mensaje muy bello. Muéstrelo. Ah. Muy bien. Pero entonces mira que es un hecho tan político decidir que yo, por ejemplo, no lo pienso el día antes. No, yo lo pensé. Y por ejemplo, la forma en la que yo me he visto depende mucho de qué tan llena o qué tan vacía tengo la lavadora. Y entonces a mí, por ejemplo, me pasa mucho que cuando voy a clase hay días que ya tengo mucha ropa acumulada sucia, y es el día que me empiezan a decir en la universidad, profe, ¿por qué se puso ese pantalón tan elegante? Yo como, lo que pasa es que ya la otra ropa... La gestión es distinta de adultos. La gestión es absolutamente distinta. Claro, pero eso también, mira que eso también dice mucho de tu forma de vivir. Sí, pues es que te lo juro que el día que yo llegue a la universidad o llegue a mi trabajo como fotógrafo de moda vestido de corbata es porque no tengo ni un solo pantalón limpio, ni uno. Pero entonces ahí viene el rollo, porque entonces cuando yo no pienso para vestirme, sino que lo hago utilitario desde lo que hay, de todas formas estoy poniendo mi cuerpo en público a que la gente se haga una idea de mí, de qué pasa. Profe, ¿por qué tan elegante? Como el día que le dije en una clase, y era clase de Louis, y dije en una clase que tenía 41 años, y una estudiante llega y dice, profe, pero usted se ve muy entero. O sea, muy entero. Son todos esos mensajes, Louis y Maite, que uno a veces ni es consciente que hay un código implícito dentro de esa situación, pero que tiene muchas implicaciones industriales, sociales, filosóficas, de todo ese tipo de situaciones. Y entonces yo hacía la relación, por ejemplo, con el paisaje, porque una cosa es el paisaje como productor de identidad y como productor de códigos, y hay otra situación, volverse paisaje. Cuando uno se vuelve paisaje, ¿qué pasa? Pasa desapercibido, parte sin Se ve homogéneo. más de lo mismo, la misma situación, y ahí es donde empiezan a mediar temas de identidad, donde empiezan a mediar temas como de claridad. Entonces, para que Luis deje el susto y hable,
Me expuso. Hay que empezar a hablar, Luis, como diseñador de moda, y esta pregunta sí es para ti, desde la perspectiva de diseñador de moda. ¿Uno realmente sí puede vestir un paisaje? Pues yo pensaría, hola, ¿cómo están? Yo pensaría que sí, pero que eso es una construcción que se va haciendo a medida que los tiempos cambian, que las identidades se vuelven más plurales. Ya, así se escucha bien. Pienso que el primer territorio que tenemos, como siempre se dice, es el cuerpo, y ese es el primer paisaje que tenemos, que el hecho es no volverse paisaje, como ya lo estábamos diciendo, pero siento que sí, se puede vestir el paisaje, pero es complejo por todas las, digamos, expresiones, todas las maneras en que la gente vive y las realidades en las que la gente existe, y cómo a partir de eso también construyen su estilo, cómo construyen su identidad a través del vestir, que por ejemplo es algo que yo he hecho desde que empecé a tener conciencia de la importancia de habitar este primer territorio y vestir mi primer paisaje, que soy yo, por ejemplo. Entonces creo que eso se puede ver reflejado en otras cosas sociales. Pero y por ejemplo, dentro de ese paisaje, cuando uno ya pasa a temas de vestibilidad y de vestirse y todo el cuento, ¿qué códigos empiezan a ser importantes, Maite, por ejemplo, para uno traducir todas esas cosas que hay alrededor del territorio, el paisaje, en temas de moda? Pues uno, pues es que a mí me encanta chismosear. A quien no le gusta sentarse a ventanear y ver gente pasar, o sentarse a tomarse un café en la cafetería de la esquina y ver pasar gente y especular de quiénes son esas personas. Todos lo hemos hecho, ¿cierto que sí? Es divertido. Pero también al especular, entonces tú dices, ves a una persona con un uniforme verde, entonces tú dices, esa persona puede ser enfermera, veterinaria, ¿sí? Lo mismo pasa con los códigos tan simples como las mujeres que llevan collares de perlas, o cuando vemos a una persona toda vestida de negro, super goth, uno empieza a especular alrededor de cómo es la vida que rodea a esa persona. En los 80, antes de continuar, una de mis especialidades es precisamente la investigación cualitativa, y me he especializado mucho pues en cómo lee uno a las personas en la calle y cómo esa información le sirve a las marcas para potencializar y conectarse mejor con su audiencia. Una de las cosas que más me parece como chévere es que cuando uno en los 80, vuelvo al tema, en los 80 teníamos una perspectiva muy de juzgar, es decir, no se puede ir a la oficina sin media velada. Eran códigos de esa época, ¿cierto? A mí me llevaron a una casa con cural. corbata, sin corbata, pero eso ya te decía cómo se tenía que comportar una sociedad. Y yo creo que la evolución que ha tenido la moda es esa riqueza, esa diversidad de la que tú hablas, que nos permite ampliar muchísimo más la mirada y no solamente pensar que la persona que es punqueta gótica no puede ser también veterinaria, ¿va? Entonces, cuando uno empieza a descubrir las capas que hay detrás de las personas a través de esos primeros códigos, pero luego le sumas el discurso, pero luego le sumas las redes sociales, pero luego conoces a su papá y a su mamá, uno empieza a configurar, ¿qué me pasó contigo? Uno empieza también a configurar como, ay, qué particular, qué bonito, y uno se empieza a volver mucho más empático. Y cuando uno deja de criticar como en los 80, uno empieza a ser mucho más amable con el otro, pero también con uno mismo, que eso también y se empieza uno a relajar con los códigos y ay, ve, yo podría jugar con esto. Pero que también ese es un vehículo muy importante en la moda para aprender a conocer a quién le estoy hablando. Total. Pues porque cuando vos sos diseñador de moda o fotógrafo o producís comunicación de moda, todo el cuento, el ejercicio en sí de la moda no es un ejercicio solitario, es un ejercicio que necesita la interacción del otro.
sea porque se va a poner mi prenda o sea porque yo necesito armar un clúster y necesito empezar a tener un confeccionista, un patronista, necesito empezar a armar industria. Armar industria arma colectivos y los colectivos arman diversidades de marcas. Y si yo no hago lo que tú estás diciendo, chismosear, porque básicamente cuando se investiga uno está ahí como medio, creería yo, pues es pregunta para ti que sos investigadora. Yo solamente soy como fotógrafo, entonces yo creo que También eres investigador porque te conozco. pero yo creo que si vamos a hablar de eso, uno termina siendo más boyerista como fotógrafo que chismoso, porque entonces uno con la cámara quiere congelar cosas y uno quiere hacer momentos que pasen. Entonces, por ejemplo, uno de mis primeros trabajos fue Camilo Álvarez, cuando Camilo Álvarez también estaba apenas saliendo de la universidad, y él sí que es chismoso con la ciudad. Camilo se sumerge en las ciudades para empezar a encontrar dentro de ese paisaje urbano muchas cosas, y él termina encontrando en algún momento dentro de esa ciudad una ciudad acuario, que es una de las colecciones más lindas que puede tener Camilo o cualquier creador nacional, donde a partir de lo que pasa en las aceras y cómo la luz se proyecta en las aceras y los volúmenes aparecen siluetas de pantalones, aparecen formas, desde la rudeza, por ejemplo, de lo industrial aparecen ojaletes que dejan de ser ojaletes y empiezan a convertirse más en burbujas de agua o en espacios generales, pero eso no se entiende y eso no termina aplicándose si no hay esa dosis de chisme y esa dosis de entendimiento de a quién le diseño, por ejemplo, a quién le voy a crear, qué voy a hacer, y ahí la mente del creador es importantísima. Y justo lo hablé en una cosita que va a salir dentro de unos días con Cami Álvarez. No podemos suponer que el arte crea industria de otra manera. Él dice, Pero eso es como un poquito escandaloso. El arte no crea industria. pues la industria del arte, o no, el arte como oficio permite que el artista exprese su visión del mundo. No es que el diseño no lo haga, sino que el diseño tiene que prestar un servicio. No, pero hay que dejar eso muy claro, y yo siento que el diseño tiene que corresponder a la solución de un problema y entrar dentro de la industria. Total. Y siento que ahí es donde arte y diseño empiezan a tener dos vertientes paralelas, pero no contrarias, pues, pero sí distanciadas, porque hay diferencias ahí. Claro, pero por ejemplo, cuando yo veo el trabajo que hace Luis en su marca, es una visión del mundo a través de sus ojos, que está prestando un servicio, pero que a la vez cuenta sobre una identidad o cuenta sobre una historia, ¿cierto? Es muy importante entender que la moda es un diálogo, o sea, que la moda es un lenguaje que se tiene que conversar, que se refiere a como lo que tú estabas nombrando. Cuando, colectivo. exacto, y tiene que ser colectivo, y probablemente los códigos que Luis nos presenta en todos los diseños no los comprendamos, pero si uno conversa y lee la narrativa de tu historia, por ejemplo, de que has tenido en jóvenes creadores, uno es capaz de detectar, ok, aquí hay un tema del género que está siendo importante, que hay un tema de historia de territorio que está siendo importante. Eso es lo lindo que nos permite la moda, poder leer y especular también alrededor de ella para poder entender la labor precisamente que tiene la mirada de un diseñador. ¿Qué tan importante ahí en ese planteamiento, Luis, empieza a aparecer dentro de Marinilla, y eliminemos la palabra chisme y convirtámoslo en investigación o en observación consciente? Pero Está chismoseando al fin y al cabo. pueblo chiquito, infierno grande, 2 doritos después, ese muchacho Luis está chismoseando de todo el pueblo. Desde esa observación consciente,
¿qué está empezando a pasar en Marinilla en cuanto a nuevas generaciones, en cuanto a códigos que se están generando, artísticos y de diseño y todos esos movimientos que empiezan a pasar? Pues acá, digamos que Marinilla es una ciudad, un pueblo que se caracteriza por su gran valor cultural y todo lo que la gente que lo habita hace y es. Claro. Entonces es muy interesante ver cómo desde la música, porque a mí me encanta hablar desde el arte y desde la música y desde lo audiovisual, por ejemplo, entonces son cosas que me llaman la atención a mí, me gusta chismosear de eso, y es ver cómo desde la música, que es la ciudad con alma musical, ciudad con alma musical. ¿Se conoce Marinilla como ciudad con alma musical? Que llama el segundo debate en la Cámara, declarando la Marinilla ciudad con alma musical de Colombia. Qué lindo. Sí, bello. Y sí, o sea, bueno, Marinilla es mágica, literal. Y desde el arte me parece que es muy bonito porque a partir de todo eso y todas estas expresiones culturales y artísticas, también es como la gente empieza a explorar su propia identidad, su propia construcción estilística, estética. Y digamos que se ve bastante potente el asunto de cómo ahora la diversidad se vive desde edades muy pequeñas, que antes, cuando por ejemplo yo empecé toda esta exploración a través del vestido, a través de mí, digamos, no se veía. Entonces ahora es ver unos adolescentes que empiezan a preguntarse desde el vestido, por ejemplo, y desde el arte, cómo yo estoy hablando de mí. Entonces digamos que eso es como lo más potente que veo ahora, y que todo esto va creciendo y creciendo y creciendo como una bola de nieve, que al final está haciendo una marca bastante importante en el territorio y en las mismas personas que lo habitamos, porque es una cosa muy bacana que a veces la gente piensa que porque es un pueblo no puede tener esa característica de que sea un pueblo diverso o que sea un pueblo que tenga unas expresiones culturales y estéticas bastante importantes. O sea, y por algo está esta feria, digamos, por algo está el Festival de Cine, por algo está el Festival de Música Religiosa, por ejemplo, que no solo es música religiosa, mueve muchas cosas más, y digamos que eso está llamando muchísimo a la gente, y también se empiezan a preguntar por el diseño y por lo audiovisual, que es algo que me parece muy bonito. Y creo que pero es que, por ejemplo, una cosa que a mí me pareció particular ahora que entramos a la casa es que hay como varias propuestas, desde la propuesta artística, que haya como instalación, el Politécnico tiene prendas, hay prendas de Louis, la mamá de Louis le hizo unos altares por allá a Louis. Era altares, ¿vio? ¿Cómo se empieza a integrar todo eso en Marinilla? Y porque también ahorita hablábamos con Lady, hay una política pública, creo que municipal, clara para empezar a meterse con temas ya se metieron y creo que ya van por acá, en la industria como tal, porque es que también desde el pasado y desde ese paisaje uno reconoce a Marinilla como un lugar pujante donde se ha gestado mucha situación textil, maquilas y cómo funcionan, pero además de que ya hay industria, también hay unos discursos creativos como por ejemplo el tuyo. Sí, pues que por ejemplo, yo parto por ejemplo de hablar de la identidad, pero la identidad con el territorio, o sea, es siempre digamos que también eso a veces moviliza muchas cosas, moviliza el trabajo co-creativo, que me parece una cosa súper bonita, siempre trato de hacerlo, como pudieron ver en la pasarela de ayer. Eran mis amigos y mis papás y yo montando una pasarela para contarnos como personas que habitamos, que somos, que existimos en este territorio. Pero mira que por ejemplo Luis, vos lo mencionas como éramos mis papás, mis amigos y yo montando una pasarela. Creo que no estaban montando una pasarela. Creo que las apuestas que están haciendo, más que aparezcan esos amigos, que aparezcan esos papás, están creando una cosa muy básica que se llama ecosistema. Y es un ecosistema de moda. Y creo que no me perdonaría que Maite no nos hable de ecosistemas de moda y cómo se construyen, porque es que a mí me parece, y me voy a tomar una licencia acá un poquito amplia, me parece que es muy valioso que una persona como Maite aparezca en estos escenarios, porque
Maite ya está curtida en el escenario de la industria como tal, está curtida en las microempresas, está curtida en cómo se ve la moda y todo el cuento, y de alguna forma el viaje también de todos nosotros dentro de la moda ha sido primero querer cambiar el mundo. Después quisimos ser todos Alexander McQueen, después que nos dimos cuenta que eso no pertenecía, entonces apareció la investigación. Después de aparecer la investigación, entonces aparecieron contactos con industria. Después José Moreno, como fotógrafo de moda, terminó haciendo fotos para Estela Gómez, que es una señora acá de Marinilla que tiene una marca que se llama Legrini. Y uno va pasando por muchos estadios y me parece muy importante que empeces a hablar de el ecosistema, cómo se configuran esos ecosistemas y qué beneficio tiene hacer eso. A mí la palabra ecosistema me gusta mucho. Hay otra que estoy leyendo mucho en papers a nivel pues como global, y es hablar de constelaciones. Piensen que Pero las familiares. No. Astrológicas. Las constelaciones o los ecosistemas son dependientes entre ellos. Cuando uno piensa en un ecosistema, como les decía ahorita, el artista pues compra sus pinturas, compra su lienzo o compra sus insumos para crear una obra, pero en el momento en que vos estás trabajando en el diseño, vos ya empezás a decir, tengo que llamar al de la tela, tengo que contactar al del insumo, tengo que llamar al que me hace la estampación, luego tengo que ir a donde la confeccionista, tengo que hacer la moldería, pero tengo también que hacer el escalado, pero luego del escalado tengo que mandar a plotear para que me quepa en el trazo. Entonces, cuando vos comprendés la cantidad de manos que hay alrededor del vestuario, y también en otras industrias hay muchas manos, pero en la industria de la moda es una cadena muy grande que a veces no está ni siquiera en control de la propia empresa. Las empresas más grandes y más exitosas se han integrado verticalmente, han involucrado dentro de sus procesos la estampación, los bordados, la lavandería, pero obviamente desde la realidad de una persona que está empezando, pues tiene que depender de esa cadena que jala, ¿cierto? Entonces, cuando uno comprende esa primera parte de la cadena solamente para hacer una camiseta, pero cuando luego se va a presentar una pasarela en el parque, tiene que llamar a los amigos, el audiovisual, el amigo que le va a cubrir las redes sociales, la modelo, quién peina la modelo. Cuando uno empieza a entender los ecosistemas como oportunidades económicas para un territorio, es cuando uno empieza a detectar, ok, nos tenemos que fortalecer en este punto, tenemos que activar probablemente el lenguaje de marketing para que las marcas de Marinilla puedan comunicar mejor, ¿cierto? Para poder ir detectando como esos frentes que las marcas, los empresarios tienen en realidad, los retos a los que se están enfrentando, precisamente para poder articular toda esa cadena. Y también las ferias le permiten, ay no, yo necesito esta tela, entonces ya sé a quién. O sea, las ferias te permiten a vos estar súper activo, teniendo oportunidades de hacer networking, de hacer relacionamiento para poder realmente sacar como un proyecto. Entonces yo creo que el ecosistema como concepto o constelaciones se tiene que entender como un equipo de trabajo. Yo tengo ahí como una pregunta que parece de diccionario y súper puntual. Ok. ¿Uno cómo construye un ecosistema creativo que pueda integrar esa industria, esa comunidad, / paisaje y temas de territorio? A ver, a nivel mundial se está hablando mucho de que la única manera de diferenciarnos es ¿cómo? No sé. Siendo nosotros mismos. Ok. Cuando nos dedicamos en la industria de la moda a copiar lo que están haciendo en Europa, en Estados Unidos, pues tú mismo no estás haciendo. Entonces, cuando un territorio quiere contar, tiene que ir hacia adentro e investigar qué es lo que están ofreciendo, ¿cierto? Pero no solamente desde lo empresarial o desde las herramientas o los amigos para crear el ecosistema que tengo, sino desde qué somos.
Y les pongo un ejemplo. Medellín, Envigado se caracterizó porque en los 80, pues por la narcoestética, por ejemplo, y mucha gente renegó de algo que fuimos, pero ese algo que fuimos también nos ayudó a ser muy buenos vendiendo jeans levantacolas. Y fajas. Fajas. O sea, es importante que entendamos que si no somos capaces de reconocernos con autoestima, va a ser muy difícil ser distintos afuera. No sé si... Sí, porque es que si vos no partís desde ese reconocimiento como actor fundamental del ecosistema y como generador de códigos y como una persona que está emitiendo comunicación constantemente. Es que todo el tiempo estamos emitiendo comunicación. Claro. Todo el tiempo somos seres sociales. Y les pongo otro ejemplo, lo que pasó con el reggaetón. El reggaetón no era de Medellín. ¿El reggaetón de dónde es? De Puerto Rico. De Puerto Rico. ¿Qué hizo Medellín? Lo cogió, lo retuneó, lo cogió y lo tradujo en su lenguaje, y hoy hay unas características muy específicas que están haciendo que las industrias creativas de Medellín tengan un ojo y una particularidad. Entonces, a lo que me refiero con la sumatoria del ecosistema es somos, qué música somos, qué comida somos la mezcla de qué, cuál es nuestra percepción de lo religioso, nuestra percepción de la familia, qué es lo que queremos explorar. Entonces, cuando uno empieza a hacer ese análisis de identidad... Es que vos una vez te tiraste una frase muy bonita, y era que para ser globales, primero tenemos que ser locales. Pues realmente no fue mía, es algo que... Yo se la escuché a usted. Pues ¿Alguien porque la lo he repitió? leído en muchas partes, pero es que ¿para qué más? ¿Para qué más empresas? ¿Para qué más ropa? ¿Para qué más desechos industriales? Si cualquiera puede hacer una camiseta, ¿por qué la tuya es distinta? ¿Por qué la camiseta suya es distinta? Porque, bueno, primero que todo pienso que por la marca de identidad que tiene y por también todo lo que va detrás de la camiseta. Una camiseta no es solo una camiseta es la historia que narra la camiseta, o al menos yo soy muy romántico y así lo pienso, me encanta pensar así. Y así lo creo, exacto. O sea, todo parte desde esa pasión y también de mirar el mundo de esa manera más romántica. Estamos muy hipermodernos, o sea, un poquito barrocos. Como decíamos una vez. Y no tanto como ser un poquito barroco, sí, o sea, yo soy fan de que la gente se vuelva barroca, pero es que lo que pasa es que yo siento que estamos a portas de un mundo estandarizado, generalizado, donde las pantallas y los 15 segundos de TikTok, de Instagram y todo el cuento nos están diciendo incluso qué comer, cuando realmente eso que estamos consumiendo sí es nuestro territorio. Eso sí es realmente parte de nosotros. Yo soy de un pueblo que se llama Oriaquí, Antioquia, y pues se supone, la historia dice que iba a ser granjero, campesino, ordeñador de vacas, y que también lo soy, lo ejerzo ahí por los laditos, pero entonces la historia decía que yo iba a ser ordeñador de vacas y que yo iba a estar casado a los 41, iba a tener 10 hijos, no sé, cualquier cantidad de cosas. Ahora es todo lo contrario. Cuando uno tiene como todas estas condiciones del territorio, a medida que yo me fui internando en la ciudad y me fui haciendo fotógrafo de moda, yo recuerdo incluso tener un momento de mi vida en el que yo, estudiando en la universidad, renegaba del paisaje del que yo venía. Y me preocupaba mucho no pertenecer a esa ciudad que me habían vendido desde pequeño como el progreso, como lo que era avanzar en la vida. Y he ido aprendiendo dentro de toda esa situación que esto es un asunto de identidad y estamos viviendo un momento donde todos estamos viéndonos muy igual. Todo es beige, todo es negro, todo es una camisa cajón, todo es ese tipo de cosas, y ahí es donde viene como un pensamiento que tenía yo estos días, y es:
que también la identidad está muy filtrada en este momento por la posibilidad del yo que me da la industria, o sea, la posibilidad de ser algo que me da la industria. ¿A qué me refiero? Cuando yo necesito un pantalón, empiezo a buscar el pantalón en todas las tiendas. Y a veces me estoy dando cuenta que me están ofreciendo el mismo pantalón en todas las tiendas, del mismo color, del mismo ancho, de la misma forma, de la misma situación, y empieza a borrarse esa frontera de identidad y empieza a aparecer es un sistema de homogenización. Entonces, con eso me refiero yo dentro de temas de identidad, moda y territorio, que también es una cosa de los posibles yo que hay en oferta para mí. Entonces el mercado también me está condicionando, y ahí es donde deberían aparecer esas situaciones que empieza a decir Maite. Existen 1000 ferias en el mundo de moda, no sé, vos sí tenés el dato preciso, pero pues no sé si 1000. Más de 1000. No sé si 1000, porque Maite se la Más de pasa 1000. viajando en ferias. Cada feria es diferente a la otra, porque siento que esas ferias tienen que ser una lectura de contexto. Y siempre estamos desesperados en moda, y es muy normal, como ¿cuándo será que yo me parezco a Alexander McQueen? ¿Cuándo será que yo llego a ser Zara? ¿Cuándo será que yo entonces tengo 8 tiendas en Nueva York, 16 en no sé dónde, no sé cuántas? ¿Cuándo será que voy a crecer? Todas esas preguntas a mí como que a veces no me dejan ni dormir. O sea, como que todo tan reglado, todo tan hegemónico, todo tan sin identidad. ¿Qué papel juega ahí la identidad en esa misma construcción del ecosistema? Hay que saberlo leer. Hay que saber leer de dónde viene la información, hay que saber leer desde qué contexto me están hablando. Es distinto si yo escucho un podcast de psicología en Estados Unidos a uno de psicología en Italia, solamente por la perspectiva que tienen o el entorno en el que están. Lo mismo pasa con la moda, ¿cierto? Si tú vas a una feria en Londres, tiene unas características distintas a las de una feria en Frankfurt, que es hiper mega industrial y están a ir a las de Asia, por ejemplo. Vos tenés que tener el criterio que el problema para mí no es la homogenización de la información, sino la falta de criterio de las personas. Que esto es lo que estoy diciendo, está siendo muy duro, y lo relaciono con un artículo que sacó en estos días una amiga que escribe mucho. El pensamiento crítico está faltando ser enseñado en las universidades, en los colegios. Una cosa es que la información se disponga ante mí, otra cosa es cuál es mi filtro para elegir la información. ¿Cuál es el filtro para yo elegir una marca u otra? ¿Cuál es el filtro para yo elegir un proveedor u otro? ¿Cuáles son los criterios? Que creo que, por ejemplo, en investigación, lo más importante para vos definir un proceso para acompañar a una empresa es cuáles son los criterios de, o sea, que esto es para que venda más, para que tenga más likes, cuál es el impacto que se quiere lograr. Yo creo que los criterios y el pensamiento crítico son lo que hacen falta. No sé si ustedes están de acuerdo. Luis, vamos a meternos en el último tema ya, y es también pregunta de diccionario. ¿Vos crees que cuánto de nuestra identidad se decide frente al espejo y cuánto se decide en la calle, en la mirada de otros? Dios, una pregunta grande, pero bueno. ¿Cuánto de nuestra identidad? Yo creo que toda esa exploración empieza en uno. Entonces digamos que, pero también es lo que somos en la calle, es lo que es el contexto que habitamos, o sea, toda nuestra identidad es una construcción demasiado grande que se va nutriendo de la experiencia, que se va nutriendo de donde vivimos y de cómo nosotros filtramos todo eso que estamos atravesando. Entonces, digamos que no sé cómo medirlo, no sé cómo se podría medir, pero digamos que es eso, es la construcción colectiva de muchas cosas, de muchos espacios, de muchos contextos y de muchos seres que uno es. Entonces, digamos, se decide
en cuanto a lo que yo quiero ver, lo que yo quiero ser, como quiero que me vean, porque también no nos mintamos y no digamos que no nos vestimos para que nos vean. Para que el otro, como, bueno, estamos hablando el mismo idioma o no, y si no lo estamos hablando, ¿qué es lo que me interesa de vos? O qué es lo que, porque eso es las cosas más bonitas que tiene el vestir, es el asunto de poder narrar la historia de uno a través de una areta, a través de una camisa, y cómo también eso cuenta de dónde soy, y cómo eso cuenta con quién me relaciono y cuáles son mis intereses particulares, como dice José. En mi caso, por ejemplo, yo trato como, hoy tengo un pantalón más ancho de lo normal, pero en mi caso yo trato de vestirme siempre como neutro para que nadie tenga que emitir ningún tipo de juicio de mí. Sí. O sea, como que procuro como meterme en neutro, ser homogéneo, o sea, sí, la camiseta Undergold, todos. Entonces dentro de esa estructura yo sí lo hago muy condicionado por el otro, y a veces me he sentido condicionado por el trabajo en el que estoy, o por la academia, o por ciertas situaciones. La situación que tenés que hacer. O por la situación que tengo, o por ejemplo, pues yo tengo rayones del tipo de no tengo pelo, soy calvo, no me voy a poner camisetas estampadas porque genero ruido visual. Pues, eso pienso, o sea, como que se ve lleno, o sea, como que se ve lleno, entonces como que calva, plano, y me funciona perfecto, porque me siento cómodo, todo el cuento. Pero es, por ejemplo, es estar en la universidad, en la cafetería, y ver atravesar a Luis toda la cafetería. Eso ya no es paisaje, eso ya es otro cuento. Pero también es otro paisaje. Es otro tipo de paisaje. Sí, total. Yo también sé. No, es como un árbol del paisaje. Un ecosistema dentro del ecosistema. Bueno, una guacamaya del paisaje. La guacamaya, eso, sí. Orgullosa la guacamaya. Pero dentro de esa lógica, yo sí creo que hay una mediación del otro en cómo nos vestimos, y hay una mediación de muchas otras cosas. Como a los 12 años yo le pedí a una tía en Frontino, Antioquia, al lado de Abriaquí, que yo quería un álbum de Marilyn Manson. Y yo, me parecía súper interesante. ¿Sabemos quién es Marilyn Manson? Pero por extraño. No, porque me empezó a gustar, porque veía MTV en esa parabólica pirata que había en todos los pueblos de Antioquia. Y a mí me parecía súper seductor. Cuando el CD llegó a Abriaquí, Antioquia, yo me fui de patitas para donde el cura del pueblo. Ese muchacho es satánico, ese muchacho es no sé qué, ese muchacho es no sé cuánto. Pues lo que ellos no sabían era que debajo del CD de Marilyn Manson estaba el de Britney Spears. Y yo conjugaba las dos situaciones, pero siento que esa es la complejidad de la identidad, y esa es la complejidad del diseño, y esa es la complejidad de lo que nos estamos poniendo. Esa es la complejidad de ser humano. Es que a mis papás les enseñaron que la identidad estaba directamente relacionada al oficio. Cuando nuestra mamá ha sido únicamente mamá, ese es el único tag que ella tiene. Pero entonces debería vestirse como mamá. Exacto, como cuando las mujeres embarazadas se vestían de muñecas con moñitos. O sea, tenemos esos tags que hoy, por esta diversidad y por descubrir esas capas que tienen los seres humanos, pues empieza a salir una riqueza. Es que la identidad no sale por resaltar una única cosa, que es el CD de Marilyn Manson o el pelo que tenía Louis hace un mes. Nace porque es el pelo, la gafa, la camiseta, la cadena, el tatuaje, por la cantidad de capas que nos permiten ser seres mucho más complejos. Pero eso sí nos encanta decir, ay, esa es una... Nos encanta emitir juicios desconociendo un montón como de particularidades. Pero es que yo siento que nos encanta emitir juicios y somos muy perezosos para leer contextos.
Pensamiento crítico. O sea, como esa construcción del pensamiento crítico es la que creo yo que se está perdiendo mucho, porque simplemente nos están diciendo, haga esto, muévase así, esta es la receta del día que va a hacer, no sé qué. Que tenés que hacer. Y que, por ejemplo, el paisaje no está solamente en la montaña, el paisaje está en la hoja, el paisaje está en 550.000 cosas. Y siento que, espero que la feria, cuando vayamos a verla ahora, sea todo eso, o sea, que nos cuente ese paisaje y que sea interesante y que también ustedes empiecen a pensarlo como habitantes del pueblo, cómo les están empezando a acercar una cantidad de fenómenos que tienen que ver con vestirse, que tienen que ver con el arte. Por favor, todos los que están acá en el patio, no se pierdan de entrar allá a ese lugar de la instalación y ver lo que está pasando allá con unos pañuelos más el discurso de lo que se está emitiendo. Porque no solo se está hablando de identidad, se está hablando de territorio, se está hablando del pasado, se está hablando de abrazarse a uno mismo desde esa estructura, y creo que eso es lo que hace la moda por nosotros. Pues la moda por nosotros nos abraza, nos cuenta, dice quiénes somos, de dónde vamos, a qué vamos, para quién vamos a trabajar o no. Las abuelitas y las tías de uno diciéndole, mi hijo, vístase para el trabajo que usted quiere tener. O sea, si mi abuelita me ve hoy, callejero. Callejero. Gracias, ya se cayeron esas que ya se cayeron como esas estructuras que nos están permitiendo ser más felices Y ser más nosotros. más honestos con nosotros mismos, que es que a la hora del té, ay, pues para eso vivimos, no, pues como para que este ratico que es la vida sea hiper mega divertido, así ayer sea, y lo digo por experiencia propia, que hubiera sido cristiana, luego gótica, luego hippie, de alambre dulce, y luego Hippie de alambre dulce. yo hacía aretas en el ¿Vos hacías colegio. aretas de alambre dulce? Yo tenía mi kit. Era súper emprendedora. También lo fui. Y lo bacano es poder contar todas esas historias, porque de lo que hemos sido somos hoy. Pues tenemos mucho que agradecerle. A veces a mí me caen muy mal esas versiones mías, pero si nosotros pensamos que como comunidad tenemos muchas más historias que contar, pues sentémonos a conversar sobre qué es lo que queremos señalar, qué es lo que queremos resaltar, qué es lo que queremos mostrarle a la gente, precisamente para que encuentre lo bello que nosotros encontramos en lo cotidiano. Y que creo que eso que vos estás diciendo me parece muy importante para también entender la política que Lady está empezando a implementar dentro de todos estos sistemas de feria y de todas estas cosas. No todas las ferias, no todas las pasarelas, el Paris Fashion Week o cualquier feria que ustedes quieran, no todas nacieron robustas, pero todas sí nacieron de la misma forma que está empezando a gestarse esta, desde comunidad, apoyo, integración, entender lo diverso y entender la pluralidad que hay en la forma en la que se comunican muchas personas. Creo que lo logramos, hicimos 1 hora de conferencia. Ya, se acabó.